New Horizons Live. Señores, definitivamente en este jueves muchos temas que analizar y en efecto empezamos echando una mirada al sector educativo, lo que acontecía el día de ayer, un encuentro entre el sistema educativo privado, que era quien convocaba en aquel desayuno, con parte de sus miembros, ¿no?, del sector privado, los colegios del sector privado, que en esta oportunidad pues escuchaban una ponencia de parte del ministro de Educación, lo que han definido como una mirada, digamos que holística, ¿no?, integral del sistema educativo, tanto en el sector público como en el sector privado, y parte de las cosas justamente que se ofrecían allí, quizás como dato, como estadísticas, que siempre hemos hablado de que muchas decisiones se toman de manera unilateral o por decisiones, no necesariamente a la luz de los datos, pero parecería que empezaron a llevarse datos y a la luz de eso pues tomar decisiones, según lo planteado por el propio ministro de la cartera de Educación, el señor Roberto Fulcar, cuando planteaba que lo que sucedió en la pandemia en cierta forma había desnudado lo que acontecía en el sistema educativo tradicional, pasado, ¿no?, el modelo educativo que regularmente se habría utilizado en la República Dominicana, y que lo definía, bueno, que él definía lo que se usaba, el sistema educativo, el modelo educativo dominicano, que hasta el momento previo, antes de la llegada de los actuales incumbentes, pues se utilizaba como el diseño, ¿no?, y previo a la pandemia, que coincide ambas cosas, y lo definió como fracasado ese modelo educativo en el país, y que a partir de la pandemia y de las decisiones que se han estado tomando en la presente gestión de educación, pues se ha brindado la oportunidad para que a la luz de esos datos y de ese modelo fracasado que define el ministro, pues se tomen nuevas iniciativas, planteando que, por ejemplo, tanto en el sistema público como en el sistema privado, en las áreas de lengua española y de matemáticas, pues no se habrían podido lograr mínimamente los objetivos, cuando él planteaba que 1 de cada 10 estudiantes del sistema público no alcanzaba los objetivos de lectura comprensiva, el tema de leer con fluidez, 1 de cada 10 en el sistema público y 1 de cada 4 en el sistema privado. Y lo propio sucedía en el área de matemáticas, cuando decía que en ninguno de los dos sectores pues se habría podido lograr los objetivos en el área de matemáticas. Eso por un lado, para empezar. Sí. Bueno, pues precisamente daba el traste con otras iniciativas, retos o desafíos que justamente lo que habría desnudado la pandemia pues ofrecía la oportunidad para mejorar. Y una de las cosas que planteaba como reto el ministro Roberto Fulcar, hablaba justamente de que los espacios físicos, los espacios temporales no podrían ser los únicos para el proceso de enseñanza, y decía que justamente el tema de poder trabajar el currículum, la inclusión, la equidad, que los profesores pues pudieran montarse en la ola de la innovación y que trabajaran más de cerca utilizando los recursos tecnológicos, era parte de las situaciones que debían estarse fortaleciendo en este proceso. Hablaba de como una de las bondades de esta etapa, lo que el Ministerio de Educación ha llamado, ¿no?, la ganancia de este proceso, luego de que incluso en escenarios internacionales se destacara cómo la República Dominicana había podido mantener la educación a flote con el programa de Educación para Vivir, ¿no?, que es dentro de lo que se ha estado empujando en los últimos 2 años desde el Ministerio de Educación, y programas adicionales que han estado poniendo en marcha. Fue parte de lo que planteaba el ministro en aquella conferencia desayuno organizada por la AINEP y que llevaba por nombre Retos y Desafíos de la Educación ante el nuevo contexto post-pandemia. Yo estaba tranquilo, pero tú me provocas. Sí, porque es que, ¿cómo es que se llama este nuevo modelo educativo? Educación para vivir. Para vivir mejor. Sí. Ese es el nombre que eso tiene. Pero es que, no, es que yo te digo a ti, o sea, como es que, señores, uno siempre tiene que partir de cómo tú defines las cosas, y debemos de ser un poquito exigentes
Óyeme, yo lo lamento, pero una persona que pretenda ser ministro de educación y que tenga una institución como el Ministerio de Educación que maneja el 30% de la población dominicana. Y lo destacó el ministro en su ponencia, diciendo el valor que tienen los centros educativos privados, es bueno resaltarlo, cuando él habla de que incluso la educación privada, la oferta de educación privada en el país a veces está en aquellos espacios donde el sistema público no ha llegado y que eso cobra un peso, ¿no? En la oferta académica del país. Sí, siempre se ha dicho que República Dominicana tiene una penetración de la educación privada muy superior a otros países similares de Latinoamérica y obviamente muy superior a los países en desarrollo. Cuando tú miras la estadística de la población que es servida por la educación privada en República Dominicana escolar, es más del 20%. Y en los países desarrollados nunca llega al 10% y en los países similares a nosotros nunca llega al 20%. Entonces nosotros, o en la mayoría de los casos, no llega al 20%. Entonces realmente nosotros tenemos una educación privada con una alta incidencia en la población nacional escolar. Pero ¿cómo tú me dices a mí que el nuevo modelo educativo es educación para vivir mejor? Es que cuando Aristóteles le daba clase a Alejandro Magno, era para que Alejandro Magno fuera mejor gobernante. O sea, en la Grecia de Atenas se sabía que si tú te educabas, tú ibas a ser una persona que ibas a tener mejor calidad de vida. Y que eran los sabios y los eruditos los que mejor podían decirte a ti cómo hacer las cosas. Y ni hablar de verdad, la iglesia trató por 1000 años de ocultar eso. Y fueron los 1000 años de oscuridad que tuvo la humanidad, pasada el Imperio Romano, y llegamos entonces a la Revolución Industrial, donde se dio el mundo entero cuenta de que si industrializábamos el conocimiento y hacíamos que todo el mundo, la clase obrera, fuese mejor tecnificada, teníamos mejores empresarios, teníamos mejores burgueses y al final íbamos a tener mejores niveles de vida. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que el nuevo modelo educativo es educación para vivir? Es que no hay más adjetivo. No existen otras cosas como tú calificar el proceso educativo. Y decir que ahora la gran revolución es llevarnos a utilizar e implementar tecnología. Vuelvo y le repito, producción, búscame por ahí, por favor, la imagen de The Gods Must Be Crazy. De la película, The Gods Must Be Crazy. Búscame esa imagen, por favor, para que cuando tú me avisas, cuando tú la tengas por ahí. O sea, Ana, tecnología en las aulas es el nuevo modelo. O sea, ese es el nuevo modelo, eso es lo que necesitamos. Pero acá en el colegio implementamos eso en el año 96. Desde el año 96 New Horizons tenía un bachillerato técnico en informática. Bilingüe desde el año 77 y nadie puede olvidar a Leonel Fernández en el 2004 diciéndolo en la graduación de su hija de que él quisiera que todo poder llevar ese modelo de bilingüismo y tecnología al resto del sistema. Claro que él lo decía de la boca para afuera porque ¿verdad? Con el 1.3, 1.8 no se hace nada. Pero ese nuevo modelo educativo, ya estamos en el 2022. Hace 24 meses que el Ministerio de Educación está renovado. ¿Verdad? Bueno, que iniciamos en medio de una epidemia. Es verdad, ciertamente iniciamos en medio de una epidemia. Pero la solución fue guardar a todo el mundo y ahora entonces estamos diciendo que tienen un nivel de atraso terrible. Bueno, en efecto hay luces y sombras. Siempre. Definitivamente. Donde tú tienes 3,5 millones de alumnos, claro, no es posible que todo sea bueno ni que todo sea malo. En efecto. Y realmente cuando nosotros vemos
siendo justos, como en otros si querer países, ser felices. claro, cuando en otros países de la región, todavía hasta hace muy poco, se les estaba demandando que volvieran a las escuelas, que no cerraran por completo y nosotros tuviéramos... Pero eso fue fruto de la presión del sector privado aquí en este país. No, sin duda. Precisamente porque como en este país el 25% de los niños, 1 de cada 4 va a una escuela privada, un colegio privado, ¿entiendes? El Ministerio de Educación no pudo contener el tema. Sencillamente, no se pudo contener el tema. Y como no se pudo contener el tema, el presidente de la República, que es bastante ecléctico, dijo, espérate, yo esta marea, yo no aguanto esto. Pam, pam, pam. Y por decreto se terminó el COVID. 2 años más tarde. Lo terminamos sí. por decreto. Sí, definitivamente. Ya. En aquel 2020, noviembre 2 de 2020, cuando se puso en marcha el año escolar a distancia, ¿no? Y con todo lo que se podía tener a la mano, obviamente hubo muchos niños de todas las edades en todo el territorio nacional que se quedaron fuera de las aulas porque no era una realidad, ni que tenían radio, ni que tenían televisión, mucho menos tenían dispositivos digitales para poder acceder a la enseñanza como en ese momento se estaba ofreciendo. O también otro de los desafíos que se tuvo en ese momento fue que pudiesen llegar a tiempo y donde tenían que llegar los cuadernillos que se trabajaron para tales fines también. Sí, hubo muchos chicos que no pudieron acceder y eso es parte de lo que hemos estado demandando también, que se ofrezca una educación disruptiva, donde vayamos en búsqueda de aquellos niños que no tuvieron acceso a ninguna de las formas de educación, porque definitivamente, aunque se pudo haber hecho un esfuerzo, la realidad es que la educación no llegó hasta muchos niños. Múltiples programas investigativos trabajaron el tema, evidenciando cómo en Asua, en Monteplata, en cualquier localidad distante, de cualquier y ni distante, vayas a San Cristóbal, vayas a Villa Altagracia, hubo muchos niños que estando incluso en la puerta de las escuelas, los maestros no estaban en eso, los padres no estaban en eso, había una conciencia real de que el niño tenía que continuar su educación. Y tras esos niños que no estuvieron en ningún escenario próximo a las escuelas y que no hay garantía de que a este punto hayan regresado, es que tenemos que poner el foco en medio de esta educación para vivir mejor. Pero tu cara es un poema. Ay, Dios mío. Pero es que hay cosas que uno tiene que ver. Pero es que finalmente, ¿cuál es el plan? O sea, el plan es que ahora, yo te voy a decir cuál es el plan. Sí, porque es una Milagro Ortiz bochada de la vida. Ay, Dios. ¿Entiendes? Sí, claro. Siempre hacen lo mismo. Mira, no sabemos cómo lo vamos a resolver, entonces vamos a juntar a todo el mundo para que todo el mundo nos diga qué tenemos que hacer. Y se supone que si tú juntas 20 cebras, tú vas a saber cómo enfrentar el león. Por lo ¿Verdad que sí? Por lo pronto el ministro dijo que se van a estar, en cuanto a lo que tiene que ver con la educación privada en el país, que se van a estar haciendo unas mesas de trabajo en las que tanto directores o representantes de instituciones privadas del sector educativo pues puedan sentarse con la directora de centros educativos privados del Ministerio de Educación para poder evidenciar las oportunidades que pudieran estar ofreciendo para el crecimiento en formación de estos directores, de los representantes que ellos designen, y que a su vez se puedan, que esto me parece también algo bastante interesante e importante resaltar en este momento, y es que se pudieran estar evaluando cuáles van a ser los procesos que se van a agotar en el sistema, en el sector público, para que no afecten al sector privado, como en el tema de la contratación de los maestros. Eso es muy relevante dentro de lo que presentaba el ministro de Educación, porque es una demanda que estaba haciendo el sector privado para que el sistema educativo no colapse, porque cuando colapsa un lado, pues el otro definitivamente está destinado a fracasar. Yo, o sea, entiendo que debemos de aprovechar la oportunidad. Las crisis son siempre oportunidades, no vamos a cansarnos de decirlo. Las crisis son oportunidades. Y la República Dominicana tiene ahora mismo un sector educativo en crisis, en una crisis muy profunda, un sector educativo demasiado centralizado, que no es de ahora, es desde hace 40 años, demasiado centralizado, y esa centralización lo único que ha generado han sido poros, y que a través de esos poros pues
salga esa infección y en algunos momentos esa infección es contenida, pero en la mayoría de los casos sencillamente el cuerpo sigue infectado, sigue en un estado febril, crítico, languideciendo, prácticamente falleciendo. La sociedad dominicana ha decidido apoyar al sector educación. La sociedad dominicana marchó toda junta para apoyar a la educación. Lamentablemente la clase política dominicana no entendió el mensaje. El mensaje no era solamente de que se invirtiera el 4% o se canalizara el 4% del PIB que maneja el presupuesto nacional a través del Ministerio de Educación para los designios y particularidades de la clase política gobernante. No fue ese el mensaje. El mensaje era que queríamos un sector educativo renovado, que queremos un sector educativo nuevo, que queremos un sector educativo dinámico, que queremos un sector educativo donde se le pase regla raza a todo el mundo de tal suerte que se mida el talento, que se aproveche la capacidad financiera que tiene la sociedad dominicana de financiar el talento para buscar los espacios y los escenarios mediante los cuales nosotros, esos niños y niñas jóvenes, los podemos rescatar, sacar del abandono y garantizar que sean mañana gente de bien y gente productiva. Y existe capacidad financiera pública y privada. Pero ese ejercicio no se ha hecho, porque para ese ejercicio no se puede pretender que, yo, ¿cómo es que dice? Yo soy. No, así no, así no. Y no es para vivir mejor. Ya ahora mismo es casi que para vivir. Porque lamentablemente, vuelvo y repito, estamos en una situación languida. Pero muéstrenme el ejemplo, uno por provincia, Ana, vamos a hacer un mapa, uno por provincia, que salga del Ministerio de Educación, un ejemplo por provincia. Ya tenemos el técnico de Salcedo ya está, Hermana Mirabal ya tiene uno. El científico de Salcedo, ¿verdad? Ese está ahí. Pran, que creo que se maneja con fondos del Estado, pero manejado de forma privada. Exacto, la comunidad es la que administra. Sí, una cooperativa, muchísima gente, Jaime David, ahí hay un grupo de personas. Buenísimo, ese funciona. Tenemos el Politécnico Loyola en San Cristóbal, que también es tal cual. Fíjate que el modelo de escuela charter, ¿verdad? O sea, financiado por el Estado, pero manejado por entes privados, sale a relucir. Ahí tenemos en San Cristóbal. Sígueme diciendo, por favor, búscame otro. Refréscame la memoria. Dame datos de otros lugares donde tengamos liceos que sean, y no solamente liceos, escuelas que sean del nuevo modelo. Son del nuevo modelo. El Politécnico Loyola es del nuevo modelo. Está el ITESA. ¿ITESA qué se llama? ¿Cuál es ese? ITESA Noelisa, en Santiago. Buenísimo también. Está Elisa en Santiago. Ok, tenemos 3 y ninguno de los 3 son manejados por el Ministerio de Educación. Podemos seguir, vamos a seguir buscando. Tienen que haber otros. En Santo Domingo está la escuela Antonio Duvergé en Honduras. Pero esa es buena. Esa aquí abajo. Esa es la que está aquí abajo. Lo he mencionado en varias oportunidades. Esa es simbólicamente buena. Que incluso tiene un programa de educación para niños con discapacidad. Con discapacidad buenísimo. ¿Quién maneja eso? ¿Maura Corporán? No, Ana María Corporán es la directora y está ahí fue que inauguraron el año escolar. Ana María Corporán. Bueno, hay 4. Vamos a seguir. Entonces, esos 4, póngamelo adelante en la revista del Ministerio de Educación. En todo pónganlo adelante para que la gente lo vea y la gente lo persiga y diga, óyeme, ese es el modelo que queremos seguir. Y no me digan que tiene que ser nuevo, porque no es nuevo. Porque la calidad no es nueva. O sea, a Alejandro Magno le buscaron a Aristóteles porque le dijeron, este es el que te puede enseñar. Ahí asumir el modelo para que sea para todos, eso sí, que sea equitativo, porque bien usted plantea, o estamos planteando estos puntos de referencia, ¿no? En todo el país,
pero no se asume ese modelo. O sea, sí existe un modelo, pero no se ha asumido en el sistema. Pero lo que te entonces, digo, ahí entonces, ese sí, el modelo no es nuevo, pero sí la decisión, el empuje. Cáiganle atrás. Para que se pueda Cáiganle implementar. atrás. Que quizá es el que funciona, quizá el de la profesora Rosario Melo en Asua, ¿verdad? La escuela que está manejada por la universidad, de pronto ese es el modelo que hay que seguir. El profesor Jesús Pérez en Barahona. Te estoy hablando de gente que fueron profesores acá, que yo sé que tienen instituciones educativas en el interior y que lo hacen muy bien. Esas son las que yo conozco. Me imagino que hay otras, pero ¿dónde están? ¿Por qué no la ponen delante? ¿Por qué no lo ponen? Porque nada más me hablan de que se intoxicaron 40 niños con la... Ese no es el tema. Es un temita. ¿Entiendes? El tema es que, primero, que no es nuevo. La calidad educativa y perseguir la calidad educativa no es nuevo. Eso no es de ahora. Y defender al que lo hace bien y enfrentar al que lo hace mal tampoco debería ser nuevo. Esa debería ser la meta de todos. Y no importa qué sombrilla tenga, si es privado, si es público, si es cogestionado, si es gestionado por el sector público, pero los fondos son, para el sector privado, los fondos son públicos. El tema es, usted lo quiere hacer bien, usted tiene un grupo de líderes allí que lo están haciendo bien, que quieren que las cosas cambien, con las particularidades, porque el científico de Salcedo no es igual al Politécnico Loyola, porque en Salcedo las necesidades no son las mismas que en Loyola, en San Cristóbal. ¿Entiendes? Pero el ISA en Santiago no es igual. Mira, Santiago y Salcedo están cerquita, pero no son iguales. Son comunidades muy distintas. Porque son comunidades diferentes y la currícula de ese lugar está persiguiendo otra cosa. Y eso es genuino, eso es válido. Eso es válido. Pero no hay que perder tanto tiempo para llegar a eso. No hay que pasar tantos años. New Horizons Live.